unidad 1 y 2. Bueno, pues en principio lo que tenemos por aquí son básicamente, ¿vale? Cualquier duda, cualquier cosa, si quieren que me pare, me lo ponen por el chat. Entonces, déjenme compartirles esta ventana. Bueno, comparto todo esto. Ahí está. Vale, entonces en la unidad 1 lo que tenemos es, bueno, pues no sé, Ismael, eso tú tienes que tenerlo controlado, déjame confirmarlo. En principio tú esta la tienes superada, tú esta parte la tienes superada, ¿vale? Ese examen lo recuperaste en su momento. Bueno, pues continúo. Entonces, ¿qué es lo que se vio en esa primera unidad? Bueno, pues en principio lo único que se hizo fue empezar a comentar alguna que otra cosa sobre... empezamos con terminología de redes, ¿vale? Entonces, aquí, vamos a ver, déjenme cerrar todo esto y ahora hablo. Vale. Entonces, lo que se vio fue una presentación que es esta de aquí. Vamos a echarle un vistazo. Que aquí lo único que se hizo fue empezar bueno, pues a hablar. Hay que saber cuál es la definición de una red de red local. ¿Ok? Ahí tienen un ejemplo. Sistema informático que permite la conexión entre ordenadores que se encuentran físicamente próximos entre sí. La idea es que se conecten para compartir recursos, eso hay que decirlo, ¿vale? Ese detalle sí es importante, ¿ok? Ahí tendrían un esquema, una red local, que al principio del curso esto no se entendía mucho, pero ahora sí se debería entender mucho más, ¿vale? Porque ya sabemos lo que es un switch, ya sabemos lo que es un router, etcétera, etcétera. ¿Por qué surgen las redes? Bueno, pues lo básico, compartir recursos, eso es lo principal. Saber cuál es la diferencia entre una red de igual a igual y una red cliente-servidor. Una red cliente-servidor es lo que estamos trabajando ahora en la parte de nivel de aplicación, es decir, cuando hay un servidor web y todo el mundo se conecta a ese servidor web, cuando hay un servidor de correo y todo el mundo se conecta a ese servidor de correo, etcétera. Una red de igual a igual, bueno, pues sería, por ejemplo, la que tenemos en el aula. Pues alguien uno de ustedes comparte un archivo y los demás se conectan a ese equipo para cogerlo. Eso sería una red de igual a igual. La diferencia es que en una red de cliente-servidor la información está centralizada en el servidor y en una red de igual a igual la información está distribuida, ¿vale? Entre todos los componentes de la red. Bueno, esto se lo leen ustedes y no tiene mucha paciencia, ¿vale? Tienen que simplemente leerse las presentaciones, no estudiárselas a muerte, ¿vale? Seguramente el examen sea un cuestionario. Bueno, los beneficios, pues se comparten los recursos, que la administración está centralizada, es decir, todos los datos, por ejemplo, en un modelo cliente-servidor, los datos estarían, bueno, pues centralizados y podríamos gestionarlos de una manera única, ¿no? ¿Vale? Entonces todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ahí tienen, bueno, pues más características como la restricción geográfica, que si la velocidad de transmisión, bueno, estas cosas tampoco tienen mucha importancia. Aquí aparecen ciertas definiciones que estuvimos viendo al principio. Por ejemplo, un equipo de terminal de datos, pues simplemente un ordenador o una tablet o, yo qué sé, una impresora, cualquier cosa que se conecte. Los servicios y los protocolos, pues un servicio ya sabemos lo que es, un servicio web, un servicio de correo electrónico. Protocolos, pues sabemos ya muchos, como el RP, el IP, el TCP, el UDP, todo eso lo hemos ido viendo. ¿Vale? Los medios de transmisión también hubo una unidad solamente para esto, que si cables de par prensado, que si cables de fibra óptica, Los elementos de conexión los estuvimos viendo, un switch, que bueno, sería casi como un equipo intermedio, como por ejemplo un router, etcétera, etcétera. Todo eso ya está más que visto, ¿vale?
Ahí tienen ejemplos de lo que sería un equipo terminal de datos. Aquí tienen ejemplos de servicios y protocolos, por ejemplo, de HCP, ya sabemos lo que es, al principio no sabemos lo que era, lo que es el servidor DNS, que también sabemos lo que es, ¿vale? A estas alturas, o deberíamos. Vale, lo del tema de los protocolos, aquí tienen una definición muy coloquial, es decir, un conjunto de normas o reglas, ¿vale? El protocolo IP, pues, tiene una serie de reglas, una forma de funcionar. Por ejemplo, luego tenemos los medios de transmisión, esto ya debería estar más que superado. Lo que era un conector RJ45, un conector, no pudimos hacer nada con fibra óptica, obviamente, porque no tenemos capacidad para eso, pero sí, bueno, sí sabemos lo que debería ser un conector SC, un conector ST, esto se vio en la unidad 3, ¿vale? Que si yo no recuerdo mal, las dos lo tienen superado. Que si antenas para redes inalámbricas, también las estuvimos viendo, una tercera evaluación. Que si un router, que si un switch, estos serían los equipos intermedios. Esto no tiene mucha ciencia, ¿vale? Porque esto ya se ha visto. Esto ya sabemos lo que es ya sabemos lo que es un switch, ya sabemos lo que es un router. Ustedes han hecho prácticas de VLAN con switches, con routers, etcétera, etcétera. ¿Vale? La topología, que si se acuerdan de esta historia, la topología de jerárquica, una topología en malla, topología en estrella. Nosotros trabajamos con la topología normalmente, la topología jerárquica o la topología de estrella, un nodo central y todos los equipos se conectan a ella. ¿Vale? Esto de topología en bus no se lo tienen ni que mirar. Bueno, léanselo por encima, pero nada, la topología en anillo, esto no lo usamos nosotros. La topología en estrella, pues sí, porque ya se habla aquí de un nodo central donde hay un hub o un switch, ¿vale? Y bueno, pues la jerárquica, que es donde se conectan, que es lo que usamos nosotros normalmente. Esto es lo que usamos, una serie de switches interconectados entre sí. Eso no debería haber ningún problema. Si alguien tiene alguna duda, que me pare, ¿eh? Yo sigo esto porque esto es repaso general. Topologías de bus. Esto de la topología lógica, olvídense. No hace falta que se lo miren. Esto ya lo tenemos claro, cómo funciona una red Ethernet, que es lo que hemos hecho hasta ahora. No tengo eso muy loco. La clasificación, bueno, pues la clasificación no estaría mal saberla, ¿ok? Lo que es una red PAN, que es una red de área personal. La HAN es una red de área doméstica, lo que tenemos en casa. Una red de área local, con lo que trabajamos nosotros. Una red de área de campus, si se acuerdan de los subsistemas de cableado estructurado, una red de campus era simplemente una red de, por ejemplo, dos edificios de un mismo campus, de un mismo propietario conectados, ¿vale? Y esta parte de aquí, la MAN, una área metropolitana, eso ya está bastante, bueno, pues como que no está muy bien definido y normalmente se habla de redes de área extensa, que sería una red WAN, que sería lo que es lo mismo que Internet. Sabemos ya lo que es una red pública y lo que es una red privada. La red privada es la red que tenemos nosotros en casa y utilizamos direcciones IP especiales. Ya saben que por ejemplo, para la clase A, la red 10.0.0.0 está reservada, ¿vale? Está reservada para el direccionamiento privado. La red pública, pues Internet. Entonces, por ejemplo, si tenemos un proveedor de servicios de Internet, pues desde que nos conectamos, acuérdense que nuestro router de casa conecta una red privada a una red pública. Es lo que se ha hecho en todas las prácticas del tercer trimestre, básicamente. Bueno, pues una red cableada y una red inalámbrica ya sabemos lo que es. Eso está más que claro. Una red según una topología, pues tampoco me voy a tener mucho en eso. Esta parte de aquí, según su función, yo esto no se los preguntaré. El año que viene, tanto en seguridad como en servicios, verán un poco mejor esto. Una VLAN, ya sabemos lo que es, ya lo tenemos bastante claro. Es decir, cogemos un switch y separamos una serie de puertos, creo que los dos tienen aprobado esto. Frank tiene un par de problemas ahí con el encaminamiento, pero la parte de Google de la creación de VLAN sí está bien.
Vale, pues vamos, que esto no debería ser ningún problema. Esto de una VPN, bueno, pues en seguridad el año que viene lo verán, pero una VPN no es más que una red privada virtual. Tengo dos sedes, por ejemplo, una oficina, y utilizo Internet para crear, como quien dice, un enlace directo entre esas dos oficinas. Un enlace directo y seguro. ¿Vale? Esto de una zona desmilitarizada lo verán también en seguridad el año que viene, con lo cual no me voy a detener en esto. ¿Vale? Completo. Con lo cual, esta parte de aquí estaría vista para sentencia. No hay nada más que mirarse. No hay nada más que mirarse. Luego, en la unidad 2, ¿qué es lo que se ve? Vamos a un vistazo. Hay 3, bueno, 4 presentaciones. Ahora vemos lo que es importante en ellas para que se la miren. Toda esta parte de direccionamiento IP lo vimos, es decir, toda esta parte de aquí lo vimos en el examen de direccionamiento IP, con lo cual eso está cubierto. Es decir, que ahora mismo nos quedaría pues esta parte de aquí. ¿Vale? Aquí tienen el primer documento, es un documento de un libro, para ver si lo tienen ahí para leérselo. Y esto es lo que vi yo, estas 3 diapositivas fueron las que vi yo en clase. Creo que en realidad, a ver, sí, en realidad, déjenme mirar una cosita. Yo creo que viendo la segunda, no, vamos a ver esta. Vale, ¿qué es lo que hay que tener claro aquí? ¿Qué es lo que hay que tener claro en esta unidad? Lo que hay que tener claro en esta unidad es lo que es el modelo OSI, las capas del modelo OSI, las capas del modelo TCP/IP, cómo se asocian entre sí, ¿vale? El concepto de encapsulamiento, eso es lo básico que hay que tener claro. Entonces, llegamos y decimos, bueno, pues, ¿qué es el modelo OSI? Bueno, pues el modelo de interconexión de sistemas abiertos, que se acuerdan que es el modelo OSI de la ISO. ISO no es nada más que un organismo de normalización, ¿vale? Entonces, ese modelo OSI tiene una serie de capas, que son esas que están ahí. Esto hay que sabérselo perfectamente, pero a estas alturas de la película yo creo que ya nos lo sabemos, ¿vale? La capa física, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, presentación y aplicación, ¿vale? No sé, no creo que haya mucho problema eso. Entonces, esto de por qué se divide un modelo en capas, bueno, pues no le hacemos mucho caso. Y lo importante es esto. Se generan los datos en la capa de aplicación, van bajando, hasta la capa física, se mandan y luego suben. Esa es la idea. Y ahí se hace el proceso de encapsulamiento. El proceso de encapsulamiento, si se acuerdan, era añadir una serie de cabeceras y colas. Cada capa añade sus datos. ¿Dónde se añaden datos? En la capa de transporte, en la capa de red y en la capa de enlace. Por ejemplo, en la capa de red, entre otras cosas, en la cabecera está la dirección IP fuente y la dirección IP de destino, ¿vale? En la capa de enlace, ¿qué está? En la cabecera, la MAC fuente, la MAC de destino. Y se acuerdan que había cola, que había que se ponía una cola donde estaba la parte de detección de errores. Entonces, cada vez que se capta cuando está bajando la información, se añade la información, por ejemplo, en la capa de red, y cuando llegamos aquí, en la capa de red, se saca esa información. Es decir, el ordenador de destino mirará, o si esto no fuese un ordenador, si fuese un router, pues cuando le llegue la capa, acuérdense que un router trabaja a nivel de red, cuando le llegue el paquete, mirará cuál es el destino y tomará decisiones. Eso yo creo que ya debe estar, no me quiero meter mucho en esto porque este concepto está más que explicado y más que entendido.
Esta parte de aquí, de qué es lo que se hace en la capa física, qué es lo que se hace en la capa de enlaces, bueno, echen un vistacito y quédense con lo principal. No tiene mucho más, no tiene mucha más ciencia. Con lo cual voy a pasar un poco. Si tienen alguna duda, pues ya la vemos mañana o lo vemos el martes, ¿vale? Pero mírenselo ustedes. Capa de aplicación, ta, ta, ta. Ahí tienen un resumen de las principales capas del modelo OSI. La capa física, enviar la cadena de bits por un medio físico. La capa de enlace, pues informar de control de errores. Ahí se crean las tramas, se hace control de flujo, ¿vale? Control de errores. En la capa de red se hace direccionamiento IP, se mandan los paquetes, ¿ok? La capa de transporte, pues se envían los paquetes, se hace control de flujo, se hace control de errores, y bueno, y más cositas, eso se lo miran ustedes. Vale. Y aquí, en nivel físico se habla de bits, a nivel de enlaces se habla de tramas, a nivel de red se habla de paquetes, a nivel de transporte se llama segment, se habla de segmentos y a niveles superiores se hablan de datos en general. Aquí aparece todo lo que era el encapsulamiento de datos, cómo se van generando y cómo cada capa pone un encabezado, ¿vale? Pone un encabezado y luego, aquí tienen un ejemplito, se envía un mensaje, cada capa, por ejemplo, la capa de transporte pone una cabecera, todo este segmento se encapsula ¿dónde? Se encapsula en la parte de datos de ¿qué? De un paquete. Y en ese paquete también tendrá una cabecera. Ese paquete donde se encapsula en la parte de datos de una trama, que es toda esta parte negra que está aquí. Y se pone a nivel de enlace, se pone una cabecera y una cola. Esto se manda por el medio. Cuando llegamos al destino, cada capa va sacando sus cosas. Llega a la capa de enlace, coge la cabecera a nivel de enlace y la quita, igual que la cola. Y pasa todos estos datos para arriba. Entonces, cada uno sabe lo que tiene que coger. ¿Okay? Vale. Ahí tienen bueno, pues unas posibles preguntas que pueden caer en el examen, pero bueno, esto más bien sea un cuestionario básicamente. Recuerden esta imagen, que es la asociación del modelo OSI con el modelo TCP/IP. Eso es importante tenerlo en mente, pero bueno, esto es fácil. Esto no tiene mucha ciencia, lo hemos visto un montón de veces. Y poco más, poco más, poco más, poco más. Vale. Esta otra presentación es básicamente lo mismo, básicamente la misma historia, que es lo que se hace, no sé, es lo mismo, pero aquí se meten las organizaciones de estandarización. Nosotros hemos visto la EIA, TIA, ¿se acuerdan que era para lo que, por ejemplo, la norma que utilizamos para crear un cable de red es la EIA TIA 568. Entonces, eso es una norma. Simplemente se habla de organismos que se dedican a crear estándares. Eso no hay que darle mucha vuelta. La IE Cubo, por ejemplo, los estándares de redes inalámbricas, el 802.11, lo que sea. Eso es, en realidad es IE Cubo 802.11, lo que sea. ¿Vale? Pero vamos, que tampoco tiene mucha importancia esto. Por ejemplo, lo que les comentaba, la norma 568B de EIA, TIA. Lo que es un estándar de facto y un estándar de jure, bueno, pues un estándar de jure es una norma, una ley que se saca, ¿vale? Y un estándar de facto es algo que está funcionando, y que de repente se convierte en un estándar, ¿vale? Nada, en modelo OSI, aquí se repite otra vez la misma historia, cada uno se repite todo, con lo cual no hay más problemas. La capa de transporte, yo creo que con esto no me voy a meter. Entonces, echarle un vistazo a todo esto y se acabó. No hay que verse muy loco. Y este de normalización creo que lo voy a quitar porque este lo voy a quitar. Del aula virtual lo voy a quitar ya y así es menos lío. Vale. Pues en principio nada más.
En principio no hay, en principio no hay mucha más cosa con esto. Vale, déjenme quitar esa presentación que les acabo de decir de la normalización, que yo creo que no es necesaria tenerla. Y así les quito una cosa que tienen que mirarse. Pues listo. Vale. ¿Alguna duda, Fran? ¿Alguna duda? Vale, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Estuviste como malo? No sé si ya estás mejor. ¿Va todo bien?